cuando nosotros conformamos Partido Alternativa Sancarlina, fue la finalidad de trabajar pura y exclusivamente para San Carlos Centro. Como vos decís, por ahí vienen gente o el equipo formado por diversas líneas políticas. Cada una de sus líneas políticas hacia Santa Fe o hacia Nación pueden trabajar libremente, y San Carlos prioridad para todos, independientemente de los bandería política hacia arriba. Muy bien. Bueno, vamos a dialogar con Mario Barletta. Bienvenido a San Carlos. Le queremos preguntar en principio, sabemos que hace una recorrida por distintos lugares, como decíamos, ¿qué diferencia o qué destaca la lista que usted encabeza de las otras? Bueno, en primer lugar, Claudio, muchas gracias por el recibimiento y me parece muy buena idea la que han tenido de conformar esta alternativa sancarlina con amplitud, que es lo que muchos deberíamos aprender, ¿no? Sobre todo aquellos que no estamos con el gobierno actual en términos nacionales, por los valores, por las convicciones y por el país que queremos. ¿Qué destacar de la propuesta nuestra? Es la mejor. Es la mejor porque creo que hemos tenido también amplitud en términos de buscar la unidad, no se consiguió. Incluso la unidad trascendía lo que es Juntos por el Cambio en su momento. Pero bueno, así son las cosas. Espero que aprendamos para el 23 y sepamos dejar de lado los intereses personales y pensar solo en el interés general, que es lo que necesita nuestro país. Nuestra lista tiene una conformación territorial muy importante. Hay gente de Arequito conformando la lista, hay gente de Rosario, hay gente de Santa Fe, hay gente de Rafaela, y hasta Leo Biotti, el intendente de Avellaneda. Tiene una composición también de mucha gente con experiencia en lo legislativo y también con experiencia en cargos ejecutivos. El caso mismo de Leo, de Diony. ¿Qué dije Leo Biotti? Diony Scalpin. Confundí un nombre con otro. Diony Scalpin, el intendente de Avellaneda, que en su momento, cuando este gobierno también intentó comenzar con un atropello a la propiedad privada, él le puso el pecho a las balas, la ciudadanía de Reconquista de Avellaneda lo acompañó y les hizo dar marcha atrás, ¿no? Y bueno, también tengo experiencia en lo ejecutivo en la universidad, que no es un ámbito de la política, pero sí en la intendencia de la ciudad de Santa Fe. Fue la primera vez desde el inicio de la democracia que vencimos al peronismo en la provincia y en la ciudad capital. Tenemos una candidata al primer lugar de la senaduría, Caro Lozada, que es una persona que viene de afuera de la política. Eso también es un mensaje. Creo que desde la política hay que entender y aprender a que debemos abrirnos en la búsqueda de que gente que no está en la actividad política se comprometa, se incorpore. Esto lo necesitamos para ir acortando la brecha entre la política y la ciudadanía. Hace mucho tiempo que viene generándose un distanciamiento. La gente está demasiado cansada de los fracasos de quienes deberíamos, desde el 83 en adelante, haber trabajado más por una Argentina normal, no una Argentina que tenga un 50% de pobres, que tenga los problemas de desocupación que tiene. A ver, yo sé que San Carlos, como muchas otras localidades de la provincia de Santa Fe, yo digo, mantienen la esencia de los inmigrantes, ¿no? La cultura del trabajo, del esfuerzo, el respeto, buscar una inclusión en la educación de calidad. Conozco más de lo que ustedes creen a San Carlos. Muy de niño venía seguido. Era mi primo hermano, Luis Barletta, el escribano. Así que
cuando todavía en la calle principal había zanjas, yo venía ahí a su casa y nos juntábamos todos los primos Barleta acá en San Carlos. Era un lugar de reunión de la primada. Así que a veces a ustedes les sonará un poco lejano los gravísimos problemas que tenemos hoy en la provincia de Santa Fe, ¿no? Por ejemplo, con el narcotráfico, que lamentablemente ahora no es solo Rosario y Santa Fe. Les puedo asegurar que lamentablemente uno está yendo a algunas ciudades como Rafaela, Reconquista, donde, bueno, el sur, el Venado Tuerto, donde comienza a aparecer cada vez con mayor asiduidad en los problemas de inseguridad, por ejemplo, ¿no? Los arrebatos, hasta en el campo empieza a aparecer los problemas de inseguridad. Nuestra propuesta tiene un lema que es dejar atrás a Cristina, pero en realidad no nos referimos a una persona, nos referimos a lo que representa. Representa el populismo, el clientelismo, la hegemonía del poder, la búsqueda permanente de estar en el poder para estar al lado de la caja, que es lo que hicieron siempre, ¿no? Y esa propuesta se sustenta en proyectos que son, creo que la base de lo que Argentina debería acordar como verdadera política de Estado. Por eso, proyectos con respecto a los niños. Son proyectos urgentes a poner en marcha porque llevan su tiempo obtener los resultados. En ese sentido, la experiencia de hace ya varios años, cuando todavía era rector, 2006, construimos una planta de alimentos nutritivos a partir de una fórmula que desarrollaron los investigadores, y con 9 plantas de alimentos nutritivos, según estudios del Observatorio Social de la Universidad Católica de Buenos Aires, con 10 plantas, o sea 9 plantas más en el país, le estaríamos dando un golpe brutal a la desnutrición, a que todos los niños en nuestro país, el doctor, disculpe que haga uso indebido de la profesión, sabe mejor que yo que los primeros añitos de vida la alimentación es fundamental para el desarrollo neuronal, es decir, para estar preparados a desarrollar un proceso educativo. Entonces, vamos a insistir con ese proyecto en el orden nacional. Es absolutamente posible, con muy poca plata se pueden generar ese tipo de proyectos. Con respecto a los niños, también vamos a presentar un proyecto que se denomina Infancias Protegidas. Esto tiene que ver con que hay muchos barrios vulnerables en donde los delincuentes aprovechan a los niños o a los jóvenes de menos de 16 años para incorporarlos al mundo del narcotráfico. ¿Por qué? Porque son inimputables. Entonces, ¿Y no sería la solución bajar la edad de imputabilidad? No, porque si vos bajás de 16 a 15, después van a bajar. Delinquir los más chicos. Los más chicos, vamos a llegar hasta los de 8 años, qué sé yo. Entonces lo que queremos es aumentar en el Código Penal las penas a aquellos que buscan a los niños, que lamentablemente ya llegó a un punto en que en algunos barrios, cuando vos ves una casa que sobresale respecto a las otras, o a sus habitantes que tienen zapatillas nuevas, una moto nueva, además, no tengas dudas, esa es una casa de un narcotraficante. Entonces los niños ven como aspiración que la única manera de poder llegar a tener algo, o lo que los otros tienen, es ese camino. Un proyecto para una reforma educativa que este país necesita. Es casi fuera del sentido común que las escuelas públicas tengan 4 horas de clase. Que si le sacás el recreo te quedan 3 horas y media. Bueno, yo tuve como embajador 2 años en Uruguay. Tengo 6 hijos, pero la más chica tiene 12 años. Hizo 5º y 6º grado en Uruguay. En Uruguay tenía 7 horas de clase. Y tenían de lunes a jueves 2 horas de inglés. Cuando volvimos a fines del 19 a Santa Fe, tuvo que hacer un examen para ver si estaba en el nivel para empezar 7º grado.
en idioma estaba en el nivel de las de quinto año que terminaban la secundaria. Hoy salen del colegio sin manejo de idioma. Claro. Una nueva carrera docente, a mi modo de ver, un docente que es una de las profesiones más difíciles, está comprobado por estudios en países avanzados, tiene que ser de cultura universitaria, para después incluso continuar formándose con posgrados. Esto no puede ser que no nos podamos poner de acuerdo como país para llevar adelante una reforma educativa de esta envergadura. De lo contrario no tenemos destino. Si el 50% de los jóvenes hoy no terminan la escuela secundaria, y los que terminan la escuela secundaria, esto pasó ahora con la famosa convocatoria que hizo Toyota a 200 jóvenes, no conseguían. Y los que iban con el título secundario, que era la exigencia, más de la mitad tampoco estaban en condiciones de acceder al trabajo. Y como decía recién, si nosotros no rompemos esa dificultad que tenemos como país, nunca vamos a poder tener la Argentina que nos merecemos, ¿no? Cuando comenzó la conferencia hablaba de una unidad. Entiendo que puede ser con el Frente Progresista, pero tal vez para estas elecciones ha quedado un poco trunco con el fallecimiento de Miguel Lifchi. ¿Se va a buscar para las elecciones del 2023 esta unidad? Sí, sin lugar a dudas. Yo, al menos de mi parte, pienso que es lo que debemos hacer. Y no es solamente que lo pienso, sino que trabajé muchísimo. Más allá que estábamos en espacios diferentes, era amigo de Miguel y estábamos trabajando. Y te diría que estábamos a un paso de lograrlo. Lamentablemente, se nos fue Miguel y los extremistas que tenemos todos en cada partido, extremaron sus pensamientos, sus ideas, se atrincharon, como decía antes, en intereses personales más que en el interés general que tenemos que buscar. Uno tiene que entender que un espacio, aunque haya diversidad, lejos de ser un problema que haya diversidad, es una ventaja. Al menos yo más de la mitad de mi vida estuve en la universidad y la ciencia crece a partir del contraste de ideas. La ciencia como los seres humanos. Crecemos a partir de confrontar, de discutir ideas, dialogar, darse cuenta cuando uno en algún tema no tiene la razón. Así que sí, yo creo que tenemos que unirnos todos. Pero además, qué mejor que un ejemplo. En el 2007, cuando fuimos todos juntos, ahí ganamos. Por primera vez ganamos en el 2007, desde el 83. Ahí se eligió a Wiener gobernador, tuve la suerte de ser intendente de la ciudad capital, y creo que es lo que tenemos que volver a repetir.